Vamos a ver el apartado 3, cómo obtener los valores de los campos de un proceso. Bien, este apartado directamente lo vamos a ver desde SQL, desde la propia base de datos. Bien, si entramos en el servidor, habíamos visto en el apartado anterior, habíamos aprendido a identificar una clase de proceso, habíamos seleccionado la clase de proceso, procedimiento de gestión y control de documentos y habíamos obtenido que su ID era 23. Después fuimos a la tabla APB-PM procesos y filtrando por clase de proceso 23 obtuvimos los procesos de esa clase. Pues bien, vamos ahora a coger uno de los procesos, por ejemplo, 4343, anotamos el ID y vamos a obtener los valores de los campos del proceso 4343. ¿Vale? Para ello vamos a ir a ver la tabla que se nos creó al crear esta clase de proceso. Al crear la clase de proceso 23 se nos crearía una tabla panel 23. Vamos a identificar la tabla, filtramos por panel 23 o por 23. Bueno, panel 23. Bien, y vemos que se han creado varias tablas. De momento vamos a tomar solo la tabla panel 23 y ver qué valores podemos obtener de los campos en esta tabla. Para ello, como siempre, botón derecho, seleccionamos los 1000 primeros registros y aquí tenemos que en esta tabla, panel 23, por cada proceso se nos ha creado un registro con los valores de parte de los campos de este proceso en general. Vamos a filtrar por el proceso que hemos dicho que íbamos a estudiar, que es el 4343. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un registro por cada proceso y tenemos el primer registro que es el que corresponde a los datos predeterminados, donde se va a indicar el dato predeterminado que hay en esta clase de proceso. En esta clase de procesos, el dato que va a estar siempre predeterminado es, si os fijáis, todo es nulo, los valores, y solamente tenemos en el campo en el campo motivos, perdón. ¿Veis? El campo motivos pone no hay comentarios. Este es un valor predeterminado, es decir, que yo cada vez que lanzo un proceso de esta clase, el campo comentarios siempre tiene el valor no hay comentarios, el campo motivos, ¿vale? Porque es un valor predeterminado. Entonces, este registro corresponde a los datos predeterminados que, como vemos, todo es nulo menos el valor del campo motivo. Vamos a ver ahora el proceso 4343. Para esto filtraría donde aquí el enlace que hace la tabla anterior, la de APB-PM procesos con esta, es el ID de procesos con el element ID de la tabla panel. Por lo tanto, aquí tendría que buscar donde element ID sea igual a 4343, que es el proceso que con el cual vamos a trabajar. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué datos podemos obtener directamente en esta tabla panel. Pues bien, en esta tabla panel vamos a poner, como veréis en la presentación del profesor, vamos a poder obtener los datos de los términos del sistema, términos generales, no todos, pero muchos términos generales, términos de tipo sufijo, pies de grupo de campo, opciones de selección simple, es decir, si tenemos términos de selección simple, nos aparecerá el valor de la opción. Luego ya veremos esa opción, cuál es su valor real. Aquí vamos a obtener simplemente el ID de la opción. Luego, términos de tipo sí/no también. ¿Vale? Por lo tanto, visto los términos en los cuales podemos tener información aquí, encontramos, por ejemplo, los términos del sistema, ¿no? Modificado,
la fecha que este es un término del sistema, la lista de procesos también, en este caso es nulo. Bien, y ahora cogemos, por ejemplo, el campo asunto. Es un término de tipo general que en este proceso, es decir, en el 4343, tiene el valor completa final. Luego tengo el término tipo de solicitud. El término tipo de solicitud es un término de selección simple, donde yo tengo la opción. Apunto la opción, que es 185. Por lo tanto, en el término de selección simple tipo de solicitud, nos apuntamos la opción 185. Luego tenemos sufijos. En este caso, este sufijo es muy particular porque es una clase de grupo documental, entonces viene el ID de la clase. Pero después tenemos, por ejemplo, un pie de grupo de campos, también lo resuelve. 2. ¿Requiere documentación complementaria? Es de tipo sí, no. También nos lo resuelve porque un 1 es sí y un 0 es no. Tramitar. Tramitar es otro término de selección simple. Luego aquí también hay que apuntar la opción 188 para después identificar esa opción cuál es exactamente. Luego tenemos campo fecha, desde, hasta, que también tienen su valor, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto que resolvemos, como os indico aquí en la presentación, en la tabla panel vamos a poder resolver algunos términos generales, sufijos, pies de grupo de campo, opciones de selección simple y términos de tipo sí, no, ¿vale? Bien, con esto ya vais a hacer la primera parte del ejercicio, ¿vale? El apartado 3.3, ¿vale? Realizar este ejercicio y continuamos con la siguiente apartado.